música. Hoy, en Las Cosas Como Son. La denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo seguirá su curso. El informe del congresista Wilson Soto propone citar al mandatario para que responda por una supuesta infracción constitucional y delito de traición a la patria tras referirse a una supuesta salida al mar para Bolivia. La bancada de Avanza País presentará una denuncia constitucional contra la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. Esto tras el informe de Contraloría que menciona incompatibilidad de funciones cuando ya ejercía cargos en el gobierno. Desde Suiza, Boluarte hizo un llamado a invertir en el Perú. Además, ¿cómo afrontará la crisis alimentaria el Perú? ¿Se encuentra el gobierno preparado para atender las demandas por escasez de alimentos? Según informe de Naciones Unidas, la crisis global tendrá un impacto mayor en nuestro país a nivel de profundidad y duración. Así comienza Las Cosas Como Son, con Fernando Carballo. Ministro tipo tú. Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Antes de dar la palabra a nuestra primera invitada presencial, que es Lourdes Flores, hemos establecido un contacto telefónico con el abogado Alberto Tarola, quien ha estudiado a fondo el caso de Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, que ha sido objeto ya de una denuncia constitucional por haber incurrido en una infracción del artículo 126 de la Constitución. Señor Otárola, buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué defensa, si es que se pudiera hacer, piensa usted que puede caber una vez que la Contraloría ha establecido que la señora Boluarte ha incumplido en un mandato constitucional que prohíbe a los ministros gestionar intereses propios o de terceros, aunque sea en asociaciones y sin fines económicos? Bueno, en primer lugar creo que es una extralimitación de la Contraloría. No está dentro de sus funciones y atribuciones el calificar un caso como de infracción constitucional. Esto me recuerda mucho a la actuación del ex defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, que lamentablemente utilizaba la plataforma de la Defensoría del Pueblo para socavar, ¿no es cierto?, la elección del presidente y los vicepresidentes. Pero más allá de esta consideración de tipo político, porque este es un tema político, he visto que, Fernando, no existe tal infracción constitucional por varias razones, que están en el propio informe de la Contraloría, ¿no? ¿Cuál es la palabra clave en este tema? La palabra clave es los actos de gestión que dice la Contraloría, la vicepresidenta y ministra Boluarte habría realizado. Pero en realidad son actos de regularización de una observación registral. No son actos de gestión. Y esto yo lo puedo ejemplificar de la siguiente manera, para que se entienda, ¿no? Yo he sido ministro de Defensa. Sí. Y he recibido las actas de los consejos de ministros en los que he participado después de haber dejado el cargo, para regularizar, ¿no es cierto?, la suscripción de estas actas. Nadie podría decir en su sano juicio que ese es un acto de gestión, simplemente es un acto de regularización. Entonces, estos actos son los llamados de reapertura de actas, de corrección de omisiones encontradas por el registrador, que ciertamente no se configuran los actos de gestión a los que se refiere el artículo 126 de la Constitución. En consecuencia, desde el punto de vista, digamos, que sobreviene a las propias conclusiones de la Contraloría, no hay infracción constitucional. Tampoco hay infracción constitucional desde la propia Constitución. Vale decir, yo recuerdo mucho a mis profesores Valentín Paniagua, Enrique Bernales y Jorge Santisteban de Noriega, quienes al unísono calificaron este procedimiento del artículo 99 y 100 de la Constitución como el más arbitrario de todas las instituciones, porque es un cajón desastre, ¿no? Y por la infracción constitucional se puede calificar absolutamente todo. Bueno, en todo caso, ¿usted ha leído esas actas firmadas por la ya por entonces ministra y sabe pertinentemente que esas actas solamente llevan a regularizaciones y no a toma de decisiones? ¿Ya las vio? ¿Ya tuvo tiempo de verlas? Absolutamente todas. Ya. Exactamente. Y las muestra la Contraloría. La Contraloría cita y enumera este tipo de acciones.
y son lo que el reglamento de inscripciones de personas jurídicas lo dice. Fernando, dice, autoriza a rectificar las actas a quien inclusive no tiene mandato explícito. La señora Boluarte pidió licencia antes de ejercer el cargo de ministra al Club Apurímac. Y ese acto no se inscribe, como lo dice la Contraloría, ¿no? Tampoco es constitutivo de derechos. Entonces, pero ¿cómo acá hay un pidió tema... licencia? ¿Cómo pidió licencia si que no hay un documento que pruebe eso? Sí, bueno, el documento en que solicita la licencia existe. Ella se dirige al Club Apurímac. Existe. Es más, Usted lo ha visto. Exacto, y esa licencia ha sido aceptada mediante un acta del mismo Club Apurímac. Bueno, tomo nota entonces de que según usted hay una defensa posible, que quizás podría ejercerla usted, porque veo que está preparado sobre el tema. Uno, sobre la base de que ella pidió licencia antes del 29 de julio, número uno. Y número dos, que después del 29 de julio solamente intervino para regularizar actas, es decir, gestión hecha antes de ese día. Si eso es así, tendrá que ver la subcomisión de acusaciones constitucionales si los argumentos que usted nos ha dado se mantienen o no. En todo caso, muchas gracias por habernos dado este punto de vista que apreciamos. Gracias, Fernando. Un abrazo. Muy buenas noches, señor Otaro. Ahora sí recibimos a Lourdes Flores Nano, que también es abogado, pero que es sobre todo política, y una política de una raza rara, porque usted ha sido de un